Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que tienen la oportunidad por la gracia de Dios de participar de este estudio que estamos realizando cada día del plan de salvación. La salvación por fe y gracia enteramente en Cristo Jesús, sin las obras de la ley. Ese es el mensaje que estamos estudiando durante este tiempo de gracia, un corto tiempo de paz que Dios otorga a este mundo para que este evangelio pueda ser nuevamente presentado en su estado original, tal como Dios lo presentó a Adán y Eva después del pecado. Una salvación donde Cristo el Salvador estaba dispuesto para poder separar al ser humano del pecado. Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer. Cristo es el que separa al ser humano del pecado. Ese es el mensaje de salvación por fe y gracia, así comenzó. Y estamos estudiando ese mensaje durante este tiempo. Estamos en el estudio número 305 de esta serie, El justo vivirá por la fe, o el mensaje de justificación por la fe en el garante Cristo. ¿Cómo podemos recibir la justicia que es la vida de Cristo? Y para lo cual necesitamos comenzar en una forma correcta, por el verdadero camino, con una base firme, con un fundamento seguro. Y realmente ese fundamento seguro es Cristo Jesús, Cristo nuestra justicia. Pero toda la promesa de salvación que Dios presenta para restaurar al hombre a la condición original, todo es condicional. Todo depende de los requisitos que la Biblia presenta para poder aceptar esa salvación. Y estamos estudiando el requisito número 11 que, por asunto de estudio, las condiciones para la salvación lo hemos dividido en 12. Pero todo es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El llamamiento es por fe. El que acepte el llamamiento por fe, entonces ya comienza a aceptar a Cristo. El segundo requisito que hemos estudiado es por fe, estudiar la palabra de Dios, conocer las leyes de Dios, aceptar la palabra de Dios por fe. El tercer requisito es la fe verdadera, que viene por el estudio de la palabra de Dios. El cuarto requisito, la humillación. El quinto, el arrepentimiento. El sexto es quebrantamiento de vida del corazón. El séptimo, renuncia a la vida pecaminosa, renuncia al yo, al ego y con todas las cosas del mundo. El octavo es confesión. El noveno, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y el décimo, renuncia o entrega de la voluntad a Cristo. Porque en el noveno aceptamos a Cristo, para que Cristo se haga cargo de nuestra vida, tome el control de nuestra vida, para que seamos realmente por fe conectados nuevamente con Cristo, porque el pecado nos separó. Cristo entra al corazón. Entonces, para comenzar esa salvación verdadera, necesitamos entregar nuestra voluntad, nuestra mente a Cristo,
nuestro corazón, nuestro ser entero, cuerpo y alma y espíritu, y con todo lo que el ser humano tiene en este mundo. Porque el plan de salvación es entrega completa para morir al yo. La mayor lucha que el creyente necesita realizar es vencerse a sí mismo, victoria sobre el yo, entregando a Cristo. Eso es entregar la voluntad, para ya no hacer nuestra voluntad, porque el ser humano pecador siempre, cuando hace su voluntad, todo le va mal. Ahora estamos en el paso número 11, que es la misma esencia de la salvación por fe y gracia, el mismo centro, Cristo nuestra justicia, justificación por la fe en el garante Cristo, aceptar la justicia que es la vida de Cristo por fe y apropiarnos y permanecer en Cristo. Entonces el paso número 11 es aceptar la salvación, aceptar la justificación. Justificación es salvación de un alma del pecado, perdonándole y dándole una nueva vida, una transformación del corazón, y donde el Espíritu Santo llena de el amor de Dios. Esa es justificación por la fe. La justificación por la fe no solamente es perdón, sino es justicia imputada y justicia impartida, la santificación. La justificación y la santificación inician en el mismo momento en que uno acepta a Cristo. No se puede separar una de la otra. Es como el polo positivo y el negativo. Solamente el polo positivo no puede dar luz, ni el polo negativo. Tiene que unirse los dos polos. Así es, la justificación y la santificación inician al mismo tiempo. Vamos a entonces seguir estudiando este mensaje de salvación por fe y gracia. En el estudio anterior hemos estudiado de que la justicia interior tiene que exteriorizarse. Y cuando el ser humano arrepentido acepta la justicia de Cristo, y cuando por la conversión nace a vida nueva engendrado por el Espíritu Santo, entonces comienza una nueva vida. La salud física comienza a transformarse. Es el mayor milagro de que si el creyente estaba enfermo físicamente, ahora el Espíritu Santo le va a enseñar y le va a aplicar los 8 remedios naturales. Y por aquel milagro de Dios, el creyente va a comenzar a sanar físicamente. Y también su enfermedad mental también se va a solucionar aplicando el remedio Cristo Jesús. Y la vida espiritual, la vida cristiana que inicia, tiene que mantenerlo ahora en crecimiento. La buena planta de la salvación tiene que crecer unido a Cristo, tiene que enraizarse en Cristo. Si Cristo es santo, el creyente unido a Cristo también tendrá vida santa, dice, comparando el injerto a la raíz santa, según Pablo explica en Romanos capítulo 11. Eso es lo que hemos estudiado hasta aquí. Pero ahora vamos a seguir estudiando. ¿Por qué hasta hoy, hasta este tiempo,
los creyentes, los religiosos, la iglesia, el pueblo de Dios, está en una condición en la cual no ha podido apropiarse, recibir la justicia de Cristo para iluminar al mundo, para poder hacer conocer este evangelio de la buena noticia al mundo. ¿Qué está aconteciendo? En el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 213, dice lo siguiente: la doctrina de la gracia y la salvación por medio de Cristo es un misterio para una gran parte de los que tienen sus nombres en los libros de las iglesias. Si Cristo estuviera en la tierra hablando a su pueblo, Él los reprocharía por la lentitud de su comprensión. Cristo diría a los que son lentos y a los que no comprenden: he dejado en vuestra posición verdades que conciernen a vuestra salvación, cuyo valor vosotros no sospecháis. El problema que existe en el mundo religioso es que la doctrina, el mensaje de la salvación por fe y gracia enteramente en Cristo Jesús, es un misterio. Para una gran parte de los creyentes profesos que tienen registrados sus nombres en las iglesias, en los ministerios, en los grupos, prácticamente es un misterio este mensaje. Hay una lentitud en comprender, en estudiar. Si Jesús estuviera en este mundo, ¿qué nos diría? Nos diría: les he dejado una verdad preciosa, una verdad que salva del pecado, una verdad que da gozo, felicidad, paz, que ustedes no sospechan lo que se están perdiendo. Es como una mina de oro el mensaje de justificación por la fe. Esa mina de oro que los pastores Ionis y Waggoner y Elena White presentaron en 1888, y el pueblo adventista lo rechazó y lo abandonó, esa mina de oro. Hoy necesitamos nosotros comenzar a redescubrir, a encontrar esa mina de oro para ser ricos espiritualmente, porque el oro afinado en fuego es el amor y la fe. Las vestiduras blancas, la justicia de Cristo. El colirio, la mente de Cristo. El Espíritu Santo que da sabiduría. Ese es el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, registrado en Apocalipsis 3, 14 al 18. Ahora vamos a seguir aprendiendo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 669. ¿Qué podemos encontrar allí? ¿Qué dice de la Iglesia? ¿Cuál es la revelación para la Iglesia? Dice así: si los dirigentes de nuestras asociaciones no aceptan ahora el mensaje que Dios envía, ni entran en acción, las iglesias sufrirán una gran pérdida. Sí, al ver venir la espada, el atalaya toca la trompeta con sonido certero. Las filas del pueblo harán repercutir la advertencia, y todos tendrán oportunidad de prepararse para el conflicto. La responsabilidad hoy descansa sobre los dirigentes, sobre los líderes, sobre los maestros de la palabra, sobre los pastores, misioneros, teólogos, sacerdotes, mensajeros.
Pero el problema es que si los mensajeros, dice, si los maestros, los predicadores, no aceptan este mensaje de justificación por la fe, y ni siquiera no conocen al 100% el contenido de este mensaje, y no conocen la historia de la oposición y el rechazo en 1888, entonces están condenados a repetir la historia. Y por lo tanto, dicen, no van a entrar en acción, en iluminar el mundo con poder. Y las iglesias sufrirán una gran pérdida. Es como el atalaya. Si el atalaya, dice, se duerme, si el atalaya no da la advertencia, entonces el atalaya será culpable, dice, de la sangre del pueblo. Pero si el atalaya, dice, toca la trompeta con sonido certero, estudia este mensaje día y noche y da la advertencia al pueblo, entonces habrá librado su alma, no será culpable. Y la iglesia despertará, los creyentes despertarán y aceptarán este mensaje y recibirán el carácter de Cristo, la imagen de Cristo por el nuevo nacimiento, y estarán preparados para dar el fuerte pregón. En el libro Cada día con Dios, página 16, dice: en toda congregación hay almas insatisfechas. Cada sábado necesitan escuchar algo definido acerca de cómo pueden ser salvos y cómo pueden llegar a ser cristianos verdaderos. Lo más importante que quieren saber es: ¿cómo puede el pecador justificarse delante de Dios? Así que, en todos los tiempos hasta hoy, desde 1888, han pasado 133 años. Y existe todavía, hay almas insatisfechas en las iglesias adventistas, en los ministerios, en los grupos, en las iglesias protestantes, evangélicas, en los católicos. Hay muchas almas insatisfechos. No están conformes con la vida religiosa, no están conformes con los mensajes. No tienen una vida santificada, no tienen el carácter de Cristo, no tienen la salud física, están enfermos, no tienen una mente sabia, poderosa, la mente de Cristo. La mente humana falla, la mente humana se equivoca, la mente humana se cansa en la vida religiosa, así que no están conformes. A esas almas hoy Dios quiere hacerles llegar este mensaje por medio de instrumentos humanos. Ese es el objetivo del estudio que estamos realizando. En el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 210, dice: aquí está la obra de los ministros de Cristo. Debido a que esta obra no ha sido hecha, debido a que Cristo y su carácter, sus palabras, su obra no han sido presentados a la gente, el estado religioso de las iglesias testifica en contra de los maestros. Las iglesias están a punto de morir porque se presenta poco a Cristo. Ellas no tienen vida ni discernimiento espiritual. ¿Cómo sabemos que este mensaje no se está estudiando, no se está enseñando, no se está predicando en su amplitud, en su profundidad, con toda su esencia? ¿Cómo sabemos? Sencillo, dice, fácil. El estado de tibieza de las iglesias testifica contra sus maestros. Los feligreses, los creyentes en las iglesias, están viviendo una vida religiosa fría, tibia, seco, sin vida. El mundo se está apoderando de los creyentes. No pueden enfrentar
las enfermedades físicas, no pueden enfrentar los problemas mentales y no tienen vida espiritual, amor, para enfrentar la crisis, las angustias que están ya comenzando en este mundo. El estado de letargo, de adormitamiento, la falta de acción en visitar a los enfermos, en enseñar este evangelio de casa en casa, de lugar en lugar, de ciudad en lugar. Eso testifica que los maestros, los ministros, no han enseñado este mensaje como debe ser, porque ellos también carecen de la justicia de Cristo, carecen del carácter de Cristo. Entonces estamos en el tiempo oportuno. En el mismo libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 200, dice: ¿qué poder debemos tener de Dios para que los corazones fríos, que tienen solo una religión legal, vean las cosas mejores provistas para ellos? Cristo es su justicia. Se necesita un poder vitalizador para dar vida a los huesos secos. El profeta Ezequiel profetizó la profecía del valle de los huesos secos. Hoy por hoy el cristianismo moderno, los religiosos, todos los profesos creyentes no tienen vida espiritual, están muertos, dice, espiritualmente. Son un valle de huesos secos. En su vida carnal, en su vida egoísta, religiosa, tienen corazones fríos, una religión legal. Entonces eso está representado con el valle de huesos secos. Pero si hoy sonara la trompeta, si se estudiara, si se predicara Cristo nuestra justicia, salvación por fe y gracia, que da nueva vida, nuevo nacimiento con el carácter de Cristo, con la justicia de Cristo, que el creyente puede nacer obediente, santo, justo, perfecto en Cristo, y puede dar el fuerte pregón, iluminar el mundo con las buenas obras de Cristo en el creyente. Entonces la condición de las iglesias cambiaría, la religión cambiaría, los religiosos cambiarían, todo cambiaría en este mundo. Jesús, cuando vino a esta tierra, ¿qué dijo? Se debe empezar una obra en el corazón. Si se cambia el corazón, la vida de los creyentes, todo cambiará. En el libro Cristo Triunfante, página 308, hablando de Apocalipsis capítulo 18, verso 1 al 4, dice: se nos ha enseñado que debemos esperar a un ángel que descenderá del cielo. Es el cuarto ángel de Apocalipsis 18, y que la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Entonces contemplaremos la cosecha de creyentes semejante a la que hubo en el día de Pentecostés. Este poderoso ángel no viene con un mensaje delicado, sino con palabras calculadas para agitar lo más profundo de los corazones de los hombres y mujeres. Como agentes humanos, estamos dispuestos a cooperar con los instrumentos divinos designados para proclamar el mensaje de este poderoso ángel que iluminará la tierra con su gloria. Así que este poderoso ángel es el poderoso ángel de la lluvia tardía, del fuerte pregón, que terminará la predicación con gran poder en este mundo.
Pero ese mensaje, esa luz viene como el mensaje de justificación por la fe. Ese mensaje es un mensaje poderoso que va a agitar los corazones, las mentes, las vidas. Va a despertar al pueblo de Dios, a los religiosos, a los creyentes profesos. Y va a llevar a una decisión. Jesús también, cuando estaba en esta tierra, que dijo: no he venido a traer paz al mundo, dijo. No he venido a traer paz a las familias. No he venido a traer paz a las religiones, a los ministerios, a los grupos, a las organizaciones religiosas. No, dice, he venido a traer espada. La espada partirá. La verdad divide. La verdad despierta. Pero cuando la verdad no tiene poder, arrulla en el sueño a los creyentes, los mantiene solamente congregados en los ministerios, en las iglesias, en las organizaciones religiosas, sin que puedan salir al mundo a proclamar el Evangelio con poder, teniendo el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, la santidad de Cristo, la vida de obediencia de Cristo. Cristianismo no es seguir viviendo en pecado, no es adaptar la palabra de Dios, la ley, a la vida pecaminosa. Cristianismo no es seguir sirviendo al mundo, seguir educándose en la educación del mundo, seguir viviendo en las ciudades contaminadas, seguir alimentándose con la alimentación moderna, alimentación que asesina, enferma, que mata a la humanidad. Es liberación de todo ello el cristianismo verdadero. La justicia de Cristo es vivir una vida llena de salud física, mental y espiritual. Y es una vida de la verdadera educación. En el estudio anterior hemos aprendido de que el que acepta la vida cristiana, la vida nueva por el nuevo nacimiento, entra a la escuela de Cristo, donde Cristo solamente será el maestro por su Espíritu Santo, donde ya la parte humana no entra, porque el cristiano tiene el manto de la justicia de Cristo. Pero antes de empezar esa nueva vida, allí está el agente humano, el elemento humano. San Juan 1:14-16 dice: Dios dio a Moisés la ley, para que Moisés, que representa a los profetas, a los mensajeros, pastores, maestros, enseñadores, puedan enseñar la ley, la palabra de Dios, y demostrarles su condición pecaminosa, y hacerles conocer a Dios y llevarlos a Cristo. Allí está la parte humana, allí está la obligación de la atalaya, de amonestar. Pero cuando el creyente encuentra a Cristo, como dice en Gálatas 2:24, la ley de Dios, la palabra de Dios, el mensaje, es el ayo para llevarnos a Cristo, para ser justificados por la fe. Pero una vez encontrado a Cristo, la verdadera ley real, el verdadero amor, entonces el creyente en Cristo Jesús, unido a Cristo, en vida santa, ya no está bajo la ley, sino está libre de la ley, porque él tiene una vida llena de la ley de Dios en su corazón. Ahora es cumplidor de la ley. Ahora vive la ley. La ley no le puede condenar. Así se presentó el mensaje de justificación en 1888. Pero el pueblo adventista se aferró a la ley hasta el día de hoy. Hoy también las religiones, las iglesias, los ministerios, los grupos, las organizaciones se aferran a la palabra de Dios. Dicen: hay que reunirse, hay que
cumplir la palabra de Dios, hay que ser fiel, hay que aprender, hay que prometer ser fiel a Dios. Pero esa vida es la religión del antiguo pacto. Está condenado a fracasar. Nosotros necesitamos el Evangelio en el nuevo pacto. En el nuevo pacto la ley es escrita en el corazón. El corazón es cambiado, la mente es cambiado, se recibe la mente de Cristo. Ahora Cristo es el Maestro, el Espíritu Santo el guía. En el nuevo pacto dice, el verdadero creyente justificado ya no necesita ser enseñado por su compañero, ya no necesita ser enseñado por los maestros, por los teólogos, o por los mensajeros, o por los sacerdotes, o por cualquier otro maestro religioso. La función de los maestros está antes de aceptar a Cristo, antes del nuevo nacimiento, antes de ser justificado, antes de tener la santificación. Allí está la función de los maestros, como el ayo que debe llevar a Cristo. Pero hoy el cristianismo no quiere aceptar a Cristo, no quiere tener la vida de Cristo, quiere seguir como el pueblo de Israel, con líderes, con profetas, con pastores, con maestros. Pero el verdadero Cordero sigue a Cristo por donde quiera que va. Necesitamos estudiar esto para comprender más ampliamente. Ahora vamos a leer en el libro La fe por la cual vivo, página 347. Otra gran verdad que necesitamos aclarar, que necesitamos iluminar al mundo, dice así: cuando como pueblo comprendamos lo que este libro significa para nosotros, se advertirá un gran reavivamiento en nuestras filas. Del estudio del Apocalipsis se entenderá, sin lugar a dudas, una cosa: la íntima y firme relación que existe entre Dios y su pueblo. Necesitamos estudiar el libro de Apocalipsis con el libro de Daniel. Allí nos revela que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de sacerdotes, un pueblo de reyes, un pueblo conectado a Cristo, un pueblo justificado con la justicia de Cristo. Pero para llegar a esa vida en el pueblo de Dios hoy, tiene que haber un reavivamiento de la piedad primitiva. Un reavivamiento es un despertamiento a la vida espiritual para recibir una nueva vida que está viniendo de lo alto. Pero para ello necesitamos presentar este mensaje de justificación por la fe. Este mensaje de justificación por la fe, en base a la ley de Dios en el corazón del creyente, es el que va a producir este reavivamiento. Pero al mismo tiempo habrá también un falso reavivamiento. ¿Y cuál será la diferencia? Habrá un despertamiento en el mundo religioso, un despertamiento entre las iglesias, entre las organizaciones religiosas. Pero ¿cuál será la diferencia? El libro Primeros Escritos, página 55, nos muestra la diferencia. Satanás, dice, producirá el falso reavivamiento en las iglesias, en los ministerios, en las organizaciones, en los grupos. Satanás dice que les dará su espíritu. En su espíritu les infundirá poder. Infundirá ese deseo de conocer las Escrituras, de estudiar, de consagrarse.
Pero en el espíritu del mal no habrá gozo, no habrá paz, no habrá alegría, no habrá, dice, salud física, mental y espiritual. No habrá poder para predicar el mensaje. No habrá carácter de Cristo. No habrá esa luz verdadera para iluminar el mundo. Esa será la diferencia. Pero en el verdadero reavivamiento, los verdaderos cristianos recibirán el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y en el nuevo nacimiento recibirán el carácter de Cristo, el amor verdadero. En el falso reavivamiento no habrá amor y no podrán unirse como los discípulos por el amor. El amor lleva a compartir todas las cosas, compartir la palabra de Dios, compartir la vida social, unirse los hermanos en puestos de avanzada en el campo, compartir también las necesidades materiales. El amor los llevará a la unidad y a compartir. El Espíritu de Dios los unirá en el campo para este reavivamiento de la piedad primitiva, para prepararlo para el fuerte pregón. Pero en el falso reavivamiento se realizará, ¿dónde? Se realizará, en las ciudades, en las iglesias. Pero no habrá amor, no habrá gozo, no habrá paz, no habrá, santidad. Seguirán sirviendo al mundo, seguirán desobedeciendo a Dios. No podrán ser perfectos, no podrán ser santos. Esa es la diferencia que va a ocurrir, porque este mensaje de justificación por la fe va a llevar al zarandeo. Leamos en Alza tus ojos, página 36. Significa un corazón vaciado del yo y bendecido con la presencia permanente de Cristo. Necesitamos las cualidades vitales del cristianismo y cuando las poseamos, la iglesia será una iglesia viviente, activa y trabajadora. Habrá crecimiento en la gracia porque los brillantes rayos del sol de justicia penetrarán en las cámaras de la mente. Ahí está el resultado de la justificación por la fe. Ahí está el resultado del bautismo del Espíritu, del nuevo nacimiento, el cumplimiento de 2 Corintios 3:17 o 5:17 de 2 Corintios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Entonces el resultado es un corazón vaciado del yo. Una vida que está muriendo al yo. Cada día muero, dice al yo Pablo. Y una vida bendecido con la presencia permanente de Cristo en el corazón, en la vida, por su representante el Espíritu Santo. Y necesitamos esas cualidades, vitales del cristianismo. Y cuando la iglesia posea a Cristo, la justicia de Cristo, será una iglesia viviente, una iglesia de fieles, una iglesia activa, trabajadora. Todos los días, los creyentes, su vida será llevar a Cristo, enseñar a Cristo, predicar a Cristo, asistir a los enfermos, enseñarles la obra médico-misionera, enseñarles los 8 remedios. Habrá crecimiento en la gracia, porque los brillantes rayos del sol de justicia penetrarán a la mente y recibirá una mente nueva. Así que una iglesia activa. Pero hoy por hoy las iglesias no son activas. Las iglesias son activas para trabajar en el mundo, para buscar los goces del mundo, las comodidades del mundo,
las riquezas del mundo, la educación del mundo. Entonces, ahí no hay justificación por la fe. Solo allí tienen la teoría de la justificación por la fe. No hay experiencia, no hay vivencia, no hay poder, no hay el amor de Dios, no hay el Espíritu de Dios. Es una iglesia tibia, un ministerio frío, un grupo sin poder. Pero hoy el mensaje debe sonar a viva voz por el poder del Espíritu Santo. Testimonio para Ministros, página 227, dice así: el Señor pronto obrará con mayor poder entre nosotros, pero existe el peligro de permitir que nuestros impulsos nos lleven a donde el Señor no quiere que vayamos. Pronto, dice, habrá un despertar. Cristo obrará con poder en medio de los creyentes. No interesa qué nombre tengan, su ministerio, su iglesia, su grupo, su organización, pero Dios va a obrar. Pero existe el peligro de que la mayoría actúe según su voluntad, según su deseo, con sabiduría humana. No debemos dar un solo paso que luego necesitemos desandar, regresar. Debemos, dice, actuar con seriedad y prudencia, sin usar expresiones grandilocuentes, ni dejarnos llevar por desbordes sentimentales. No debemos caer en el sentimentalismo, en la ilusión, en la teoría, en la ilusión, sino necesitamos seriamente estudiar este mensaje y aceptar a Cristo crucificado. En el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 213, también revela de la siguiente manera cómo ese despertamiento, cómo va a producir un zarandeo el mensaje de la justificación por la fe. Jesús ya nos dejó el ejemplo y dice así: como Jesús enseñó a la gente, Jesús no hizo largos comentarios ni dio discursos constantes sobre doctrinas, sino a menudo hablaba con frases cortas, como quien siembra los granos celestiales de doctrinas, como perlas que necesitan ser recogidas por un obrero diligente. Las doctrinas de la fe y la gracia eran traídas a colación donde quiera que Cristo enseñaba. Ahí está el ejemplo de Cristo. Jesús, para producir ese despertamiento entre el pueblo religioso judío, al hacer el llamamiento a los judíos sinceros, Jesús no enseñaba largos discursos de doctrinas, de principios, de ley, sino Jesús enseñaba la fe y la gracia. Hoy es una pérdida de tiempo en enseñar doctrinas, principios, leyes, reforma pro salud y muchas otras cosas. Lo que hoy el pueblo necesita es, dice, pasto verde, maná del cielo. ¿Qué es eso? La doctrina de la fe de Cristo. Porque la salvación es por fe y gracia. Necesitamos enseñar la gracia de Dios, la salvación por gracia, la santificación por fe y gracia. La santificación no es por obediencia, por obras de la ley, es por fe y gracia. El que está santificado, el que tiene una vida santa, pura, perfecta, es el que va a obedecer la ley. No es primero obedecer la ley para ser santo. No es primero ser obediente para ser justificado, sino primero es justificación, santificación por fe y gracia,
para producir los frutos de obediencia. Oh, dice, ¿por qué los ministros no les dan a las iglesias precisamente el alimento que les comunicaría salud y vigor espirituales? ¿Por qué hoy los ministros no estudian, no descubren esta mina de la justificación por la fe, de la salvación por fe, gracia que cambia vidas, que da nueva vida en Cristo? Eso es lo que el pueblo necesita, dice, para tener salud física, mental y espiritual. El resultado sería una rica experiencia en la obediencia práctica de la palabra de Dios. ¿Por qué los ministros no afirman las cosas que quedan y que están por morir? Hay un llamado de atención. En el libro Cada día con Dios, página 113, nadie que capte los rayos del sol de justicia carecerá de palabras adecuadas. Tal vez no sea oratoria, de acuerdo con los conceptos del mundo, lo que ellos manifiesten, sino elocuencia celestial. Pronunciarán palabras que irán directamente a las mentes y al corazón, para despertar la convicción y inducir a los creyentes a preguntarse, ¿qué es la verdad entonces? ¿Cómo es la salvación? ¿Cómo es la vida eterna? ¿Cómo es tener a Cristo? Así que, todo aquel que capta la justicia de Cristo, aunque nunca haya sido educado en las escuelas de este mundo, aunque no conozca oratoria, aunque no sea predicador, pastor, misionero, teólogo, pero el que acepta, por más humilde que sea, si quizás nunca ha tenido educación en el mundo, pero dice, no carecerá de elocuencia celestial. Dios lo preparará y anunciará este evangelio con poder y hará conocer los sencillos pasos requisitos para aceptar a Cristo, para tener la salvación, para empezar una vida de santidad y crecer en santificación. En el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 209. Pregunta: ¿por qué nuestros labios guardan silencio acerca del tema de la justicia de Cristo y su amor por el mundo? ¿Por qué no damos a la gente lo que le dará nueva vida? El apóstol Pablo se llena de arrobamiento y adoración cuando declara en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de piedad que debe ser revelado a todo creyente. ¿Por qué entonces hoy dice hay silencio? ¿No quieren hablar del tema de la justicia de Cristo y de su amor por el mundo? ¿Por qué no se enseña ese mensaje con poder que a la gente le daría nueva vida? ¿Por qué no se revela ese misterio? La respuesta sencilla sería, es que el mundo religioso, el mundo cristiano moderno, solamente superficialmente conocemos ese mensaje de salvación de la justicia de Cristo. Necesitamos por eso estudiar. Por eso estamos estudiando aquí más de un año. Gracias a la pandemia. Dios permitió la pandemia, yo no sé cómo, para despertar el interés de los creyentes, de los sinceros, de los que no están conformes con la vida religiosa, con la vida profesa cristiana. Los que no están conformes con la religión, con las organizaciones religiosas, con los ministerios, con los grupos. Dios ha dispuesto este tiempo. Necesitamos seguir estudiando con el poder de la sabiduría de Dios. Ahora vamos a leer en el libro Alza tus ojos, página 363. Dice así: la trompeta debe dar un sonido certero.
Debe proclamarse la verdad para que la tierra entera sea alumbrada con la gloria de Dios. Pero reconocerán la luz solamente los que quieran conocer la diferencia entre la santidad y el pecado. Ahí está. Hoy, dice, la trompeta debe dar sonido certero. Debe predicarse este mensaje a todo el mundo entero, en todos los países. Debe proclamarse esta verdad, Cristo nuestra justicia. La tierra entera necesita conocer esta luz. Pero ¿qué va a acontecer? Pero reconocerán esa luz solamente los que quieran conocer la santidad de Dios, los que quieren ser santos, perfectos, buenos, justos en Cristo Jesús. Pero los que quieren seguir viviendo en este mundo de pecado, con vida pecaminosa, con la mente carnal, con la preparación humana, con el corazón egoísta, seguirán, dice, su curso, hasta que sea demasiado tarde. En el libro, vamos a leer ahora, en otro libro, que dice, en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 470. Dice así: les toca a nuestros miembros de iglesia levantarse y brillar, porque ha llegado su luz y la gloria del Señor está sobre ellos. Hablando de Isaías capítulo 60, el verso 1. Ha llegado tu luz, dice, levántate y resplandece. Despierten de su sueño los que conocen la verdad y hagan todo esfuerzo para amonestar a la gente en el lugar donde están. No debemos descuidar por más tiempo la obra del Señor y hacerla secundaria a intereses mundanos. No tenemos tiempo para estar ociosos ni desanimados. Ha de proclamarse a todo el mundo el Evangelio. Han de circular por todo lugar las publicaciones que contienen la luz de la verdad presente. Asegúrese cada alma, cualquiera sea su esfera de acción, de que la verdad esté implantada en el corazón por el poder del Espíritu Santo. A menos que esto se asegure, los que predican la palabra traicionarán el sagrado cometido. ¿Cómo debe predicarse este mensaje de justificación por la fe? ¿Este mensaje de salvación y por fe y gracia solamente? Asegúrese, dice, tenga la plena seguridad de que tiene el amor de Dios en el corazón, la verdad en el corazón, implantada por el Espíritu Santo, y que usted tiene vida nueva en Cristo Jesús, vida espiritual. Si usted no ha nacido a vida nueva, no tiene el Espíritu Santo, no tiene el carácter de Cristo, el amor de Dios, su prédica, su enseñanza, dice, está condenado a fracasar. Traicionará el sagrado cometido, así como Judas traicionó a Cristo, así como Pedro negó a Cristo. Necesitamos la vida de Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente. Necesitamos realmente aceptar la justificación por la fe, que es el 11º requisito, que es la condición que Dios pide, aceptar. Pero para aceptar a Cristo, para aceptar la justicia de Cristo, tenemos que renunciar al mundo. Y tenemos que cambiar de vida. Si las iglesias, los ministerios, los grupos, las organizaciones religiosas, los evangélicos, protestantes, no interesa qué nombre tengan las religiones, si hubieran aceptado a Cristo
y hubieran enseñado este evangelio de salvación por fe y gracia, sin obras de la ley, entonces todas las iglesias estarían activamente predicando este evangelio, enseñando, atendiendo a los enfermos. Todas las iglesias, católicos, protestantes, evangélicos, adventistas, grupos organizados o no organizados, todos activamente, todos los días estarían predicando de 2 en 2, de 3 en 3, de grupo en grupo. Pero esto no está aconteciendo, no ha acontecido. Solamente hacen pequeñas campañas, esporádicas, momentáneos. Solo salen a visitar algunas horas. Eso no es la obra de la iglesia. Satanás es el que ha inventado esa forma de religión, esa forma de iglesia. A Satanás le gusta, le conviene que sigan sirviendo al mundo y que una parte nomás dediquen a Dios. Es el mayor engaño del cristianismo, de la religión. El poder de Cristo no actúa así. La justicia de Cristo no actúa así. El amor de Dios no actúa así. El Espíritu de Dios en el creyente no lleva a una vida religiosa así. Como dice Proverbios 4:18, que dice, recordemos, la luz de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Segunda de Pedro también, 2:8-10, que dice, el pueblo de Dios es un pueblo de sacerdotes, es un pueblo consagrado a la predicación del Evangelio, así como los sacerdotes en el ministerio del santuario. El sacerdote toda su vida lo consagraba al servicio del santuario. Así es la vida de la iglesia. La iglesia es un centro establecido, un centro misionero. Jesús estableció la iglesia, organizó la iglesia con fines misioneros, dice. El que se bautiza en la iglesia y inscribe su nombre en la iglesia es un misionero activo. Nace como misionero para predicar el evangelio todos los días con poder. Pero hoy por hoy la iglesia no está cumpliendo ese cometido. Satanás ha salido con la suya. Satanás ha enceguecido. Satanás ha presentado un falso evangelio en las iglesias. Pero necesitamos ya, es tiempo de liberarnos, es tiempo de explotar esta mina de la justificación por la fe. Ahora, para ya ir terminando este estudio, vamos a leer en el libro En Lugares Celestiales, página 283. En este mundo debemos resplandecer en buenas obras. El Señor demanda a su pueblo que refleje la luz de su carácter, que refleje la luz del amor de Dios en el creyente, tal como Cristo reflejó en este mundo. Mirando hacia Jesús, nuestra vida entera será encendida en aquella maravillosa luz. Cada parte de nosotros debe resplandecer, así que cualquiera sea el rumbo que tomamos, se reflejará desde nosotros la luz en otros. Cristo es el camino, la verdad y la vida. En Cristo no hay tinieblas de ninguna clase. Por lo tanto, si estamos en Cristo, no habrá tinieblas en nosotros. Así que entonces, ahí está los resultados, los frutos de recibir a Cristo nuestra justicia. Que Dios pueda bendecir su palabra de este estudio. En el próximo estudio vamos a ingresar a estudiar las consecuencias, los resultados para bien y para mal que producirá este mensaje. Este mensaje llevará al zarandeo, y ese zarandeo está revelado, y nosotros pronto lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Pronto vamos a experimentar el zarandeo
No sabemos a cuál lado del zarandeo quedaremos, pero hoy por hoy estamos estudiando este mensaje y nuestro deseo es ser zarandeados para vida, para santidad, para justicia, para ser pregoneros de este mensaje al mundo, para dar fuerte pregón al mundo con la nueva vida, con la vida espiritual, con el poder de Dios, con el amor de Dios, con el carácter de Dios, con la vida obediente de Cristo. Pero necesitamos comprender que el yo debe morir cada día debemos menguar, Cristo debe aparecer en nosotros. Que Dios bendiga estas palabras. Gracias por vuestra atención. Sigamos orando día y noche al Señor para que nos dé tiempo, para que nos dé su Espíritu, para que nos dé la oportunidad de compartir este Evangelio hasta poder encontrar a Cristo y nacer a vida nueva en Cristo, para entrar a la escuela de Cristo, para que solamente Cristo sea nuestro Maestro de allí en adelante. Y los hombres puedan ir al mundo a buscar otras almas. Ya no necesitamos tener líderes si aceptamos al verdadero líder. Los pastores dicen no deben revolotear sobre las iglesias ya, deben ir al mundo a buscar nuevas almas. Pero deben predicar este verdadero evangelio para que los creyentes se queden con Cristo. Gracias por vuestra atención. Amén.